Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión les vengo a presentar el tema música afropacífica, etnodiversidad y autenticidad identitaria, el cual será abordado en diferentes segmentos a lo largo de este podcast. Vamos a hablar entonces del primer segmento, lo cual nos da una introducción a lo que es el neologismo inculcado por el autor Michael Birabaun Quintero, con el cual tiene un doctorado en etnomusicología realizado en Colombia desde el año 2002, donde habla sobre las prácticas y discursos sobre la música afropacífica cómo están estructuradas las representaciones afrocolombianas. Vamos a dar una definición de la etnodiversidad. Según Quintero, la etnodiversidad no se refiere solo a la pluriculturalidad o al multiculturalismo oficial, sino al conjunto discursivo y estructural en el que la otredad cultural ha llegado a tener valor. Significado de otredad cultural es la diferencia étnico-racial que históricamente fue estigmatizada sobre lo que es los negros, los indígenas, los campesinos, lo no blanco, lo no urbano, lo tradicional, la cual se llevó a cabo a partir de los años 90 y 2000 en adelante, sobre todo tras la Constitución del 91 en Colombia y el giro multicultural neoliberal en América Latina. Ahora sí, vamos al contexto histórico y económico. La etnodiversidad emerge simultáneamente con la biodiversidad y la nueva cara del capital, llamémosla postmoderna, la cual fue considerada la crisis post-fordista. En esta nueva fase, el control de los derechos de propiedad intelectual de los bienes ha superado el control de los medios de producción. O sea que cualquier tipo de producción musical es propiedad del creador y está sujeta a normas de propiedad. No, digamos, si un intérprete hacía alguna base rítmica, esta era, como por así decirlo, era pública y cualquiera podía utilizarla, pero más sin embargo, gracias a estas normas de propiedad, eso se ha mantenido con el propio creador de la base o de la obra. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la ruptura discursiva. Contrastar la vieja recepción del litoral pacífico como un salvaje infierno verde y la población negra como desordenada, perezosa, sin cultura, y que el negro solamente buscaba tener su riqueza en base a la mística y a la brujería. Esa es una descripción dada de un antropólogo de 1948. En cambio, hoy en día ya se habla como el Pacífico como un territorio de riquezas naturales y culturales, y su música como patrimonio cultural de la nación, según diferentes concursos. Ahora vamos a hablar del giro de lo étnico. La etnodiversidad marca un cambio donde la etnia y la raza emergen explícitamente en lugar de ocultarse bajo discursos regionalistas. Hay un cambio de énfasis de lo popular, ruralidad regionalista hacia lo étnico, cediendo paso a géneros vistos explícitamente como negros, como las músicas afropacíficas. Se habla de usos y políticas de la cultura, hablando sobre el etnomood y el petróleo. Vamos a explorar cómo la cultura afropacífica es utilizada por el Estado y el mercado. La diversidad y el nacionalismo. La diversidad se ha vuelto un elemento central de la identidad nacional, superando el viejo modelo de una raza, un dios, una nación. Esta representación surge en un momento de crisis por las representaciones del conflicto generalizado en Colombia. Se creía que solamente existía una sola lengua y una sola creencia, que era base la católica, pero después se empezó a gestar cambios en la Asamblea Constituyente, ya que algunos políticos se cerraban a que la cultura era solo una invención oportunista. Entonces lograron detener el debate por un grupo de participantes del movimiento negro, el cual llevó a cabo la cultura a la sesión constituyente, donde empezaron a cantar alabados, cantos funerarios tradicionales y echar décimas, y uno de ellos empezó a hablar en lengua palanquera, lo cual paró el debate. Los activistas habían demostrado que sí tienen una identidad cultural, que hacen cosas que no hacen los demás colombianos. Luego sigue el etnomood. Lo étnico irrumpe en el mercado, un fenómeno llamado etnoboom. Las culturas regionales
ahora explícitamente racializadas, se incorporan al mercado cultural y a las identidades nacionales y regionales. Objetivos estratégicos del Petronio. El festival busca estimular la difusión nacional e internacional, preservar la tradición musical como patrimonio cultural de identidad y convertir a Cali en el centro de promoción. Es una instancia de creación de propiedades para el mercado, donde la cultura se convierte en una fuente de nueva propiedad en la época de la etnodiversidad. Luego sigue la cultura como tecnología política. Las políticas culturales son también un proyecto, una tecnología política donde coinciden como un modelo estatal neoliberal que transfiere responsabilidades a las poblaciones locales, incluyéndolas en la gobernabilidad a través del reconocimiento y la descentralización. La política cultural busca producir una ciudadanía pacífica y tolerante, de la diferencia especialmente en el contexto de la violencia. La cultura como ley y derecho. La Ley General de la Cultura de 1997, influenciada por la UNESCO, concibe la cultura como un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan y distinguen a un grupo social. Esta definición es crucial ya que se usa para identificar a las comunidades negras, las cuales poseen una cultura propia y tienen su propia identidad. Luego vamos a hablar sobre la autenticidad y la tecnoproducción. Vamos a ver el papel de la música como vehículo. El icono musical. La música tiene un doble carácter en la movilización afrocolombiana. Es metonimia de la particularidad cultural, repositorio de lo ancestral y es eminentemente apta para la diseminación, o sea, ser transmitida en vivo, ser grabada en CDs, en radio y en televisión. Este icono ayuda a visibilizar o audibilizar, a hacer creíble la especificidad etnocultural ante los escépticos. Y luego está el régimen de la autenticidad. La autenticidad, aunque construida, basada en tradición, no instrumentalización, es clave. Es necesario distinguir entre la autenticidad étnica, descripción hecha por miembros del grupo social, y la ética, que es la descripción de los de afuera, que es la observación de todas las personas externas, lo cual ha hecho que se haga una brecha, la cual se denomina esquizofonía, entre el significado de la música en su contexto de producción y el significado en su recepción. Los consumidores externos, público ético, imponen nociones preexistentes de negritud, rítmica, sensual, resistencia sobre la expresión musical sin entender su singularidad. El siguiente tema a tratar es la tecnoproducción. Para mediar entre la autenticidad que debe ser conservada y la diseminación que requiere la etnodiversidad, se utiliza una tecnología social llamada tecnoproducción. Este proceso conserva las prácticas culturales producidas por su autenticidad en términos aptos para la diseminación y el consumo, lo cual puede verse como una espada de doble filo. La etnodiversidad permite que las prácticas musicales se movilicen para el beneficio de sus practicantes, o sea, lo émico, logros de derechos territoriales, visibilización, pero las saca de sus lógicas tradicionales sujetándolas a las lógicas occidentales, la espectacularización, autenticidad, ética. Por último, resalto el apartado de la captura tomando de la teoría de Deluxe y Guattari. La etnodiversidad funciona como un apartado de captura dirigiéndose más al consumo cosmopolita que a los otros. Los criterios de autenticidad son a menudo definidos por visiones foráneas, o sea, lo que dicen las personas de afuera. Al final, pues podríamos decir que las instituciones deben no solo mostrar las sonoridades, sino también el significado en los contextos de los cuales ellas pertenecen. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la música colombiana.